Ahí está. Ahí está grabado. Perdón. Sigamos entonces. A ver, vamos a suponer, para tomar real noción de lo que es el sistema de frenos, digamos, en cuanto a la potencia puesta en juego en un sistema de freno, vamos a ver, por acá ponemos la fecha. Sistema de frenos. Supongamos un vehículo que tiende a desplazarse, ¿sí? Que en un instante inicial t igual a 0, ¿sí? Tiene una velocidad t sub 0 o b sub 0, t sub 0 igual a 0, b sub 0 igual a 0, ¿sí? Es decir, el vehículo en este instante, tal como estudiamos cuando estudiamos física, ¿sí? Decimos que ese vehículo está detenido, ¿sí? Y vamos a aplicarle a este vehículo un MRV, ¿sí? Un movimiento rectilíneo uniformemente variado, en el cual la característica principal que tiene ese MRV, según lo que nos enseña la física, es que va a adquirir una aceleración determinada. Supongamos de este punto de partida, el vehículo en estas condiciones comienza a acelerar, ¿no es cierto? Y va a llegar un instante en que ese mismo vehículo, lo vamos a tratar de representar por aquí, ¿sí? Este mismo vehículo, transcurrido una determinada distancia, supongamos, nos vamos a plantear el hecho de que el vehículo adquiere una velocidad sub 1 igual a 60 kilómetros por hora. Hay un punto en el cual, partiendo de velocidad cero, el vehículo, ¿no es cierto?, logra alcanzar una velocidad gracias a su aceleración, este MRV que le estoy aplicando, ¿no es cierto?, de 60 kilómetros por hora. En ese instante, ¿sí? Si yo verifico en ese instante cuál es el recorrido, cuál es el espacio recorrido por el vehículo, en términos generales, si hablamos de un vehículo de potencia media, uno de estos vehículos que ustedes mismos eligieron para hacer el práctico, a ver, por ejemplo, ¿tienen presente que más o menos qué potencia y qué tipo de vehículo, qué modelo eligieron en el caso de ustedes cuando hicieron el trabajo práctico grupal? ¿Lo tienen presente ese dato? Hola, profe, yo recién me conecto, disculpe, ¿qué dato está? Sí, les preguntaba del práctico que hicieron, del práctico de motor, ¿sí? De acuerdo al vehículo elegido, si tienen presente, de acuerdo al vehículo que hayan elegido, qué vehículo es y qué potencia más o menos estaban manejando para ese vehículo, en cuanto a la potencia del motor. Si Sí, lo tienen sí, presente el dato. En el caso tuyo, por ejemplo, ¿qué eligieron? es un Clio, el Sí. 1.6 con el común y la potencia no me acuerdo, pero yo tengo un Word control. Y más o menos debe andar Clio 1.6, 80, 90 caballos, aproximadamente. Términos generales, si nosotros consideramos un vehículo de estas características, un vehículo de gama media, podríamos decir, ¿sí? De las que forman parte de nuestro parque automotor, y podríamos decir que un vehículo que de partida detenida hasta alcanzar los 60 kilómetros por hora y más o menos puede estar en torno a los 140 metros de distancia recorrida, ¿sí? De partida detenida hasta alcanzar, por ejemplo, esa velocidad, ¿sí? Términos promedio podríamos hablar, ¿no es cierto? Y para ello habrá empleado un tiempo de, por ejemplo, 15 segundos, aproximadamente, ¿no es cierto? Se pueden hacer varios ensayos con distintos vehículos, pero siempre en esa potencia podemos andar, ¿no es cierto?, en un vehículo de calle, valores promedios referentes justamente a estos valores que estamos considerando. Supongamos que en ese instante
al haber alcanzado los 60 kilómetros por hora, luego de haber recorrido los 140 metros y haber tomado con un cronómetro un tiempo aproximado de 15 segundos, supongamos que justo en ese instante el conductor comienza a aplicar freno, es decir, comienza a hacer actuar el sistema de freno. ¿Y cómo se hace actuar el sistema de freno en un automóvil? Normalmente de los 3 pedales que tiene a disposición el conductor, ¿sí? Es el pedal del medio, ¿sí? De la pedalera, el pedal del medio es el que acciona justamente el sistema de freno. Supongamos entonces que en este instante que estamos considerando los 60 kilómetros por hora, justo en ese instante comienza a accionar, ¿sí? El sistema de freno. ¿Qué va a suceder? Muy probablemente, este vehículo, ¿sí? Logre detener su marcha luego de haber recorrido una L2 igual a 20 metros aproximadamente, ¿m? Habiendo empleado para ello un tiempo T sub 2, en realidad, digamos, T sub 2 lo ponemos así, respecto de T sub 1, ¿sí? Desde el momento en que comienza a aplicar los frenos, y puede ser aproximadamente unos 2,5 segundos. ¿M? Y habiendo recorrido una distancia del punto 2 al punto 1, ¿sí? Una velocidad, perdón, la velocidad es completamente detenida, ¿sí? Entonces, desde esta situación, digamos, de haber alcanzado, como decíamos, esa velocidad en ese tiempo y en esa distancia del tiempo anterior de parado, digamos, el vehículo, de detenido, si yo aplico los frenos aquí, en este punto, voy a lograr detenerlo por completo, ¿sí? Alcanzar una velocidad final de 0, ¿no? Una velocidad final 0, vehículo detenido, a los 2,5 segundos del momento en que yo comienzo a aplicar los frenos, y para ello va a recorrer en términos generales, y hablando de unos frenos promedio buenos, distintas características que ya vamos a ver, pero hablando en términos medios, y puede recorrer aproximadamente una distancia de 20 metros. ¿Para qué sirve este ejemplo? Un poco este ejemplo, la idea es la siguiente, fíjense. Si yo hablo de esta distancia, de partida detenida, alcanzar esta velocidad en este tiempo, ¿a quién le tengo que atribuir yo esas características? Es decir, ¿quién es el encargado o el responsable de cumplir con todos estos valores y estos parámetros promedio que pusimos? Esto que marque en verde ahí. ¿Qué les parece? ¿Quién es el responsable? Motor. Exactamente. Eso que estudiamos allá por comienzo de año, es decir, el motor de 4 tiempos, el ciclo Otto y demás. Él es los 60 o los 80, 90 caballos, estos promedios que hablábamos de un vehículo de clase media, de vehículo de categoría media, es el encargado pura y exclusivamente de la potencia de ese motor de cumplir con los parámetros que acabamos de señalar en color verde. ¿Sí? Vamos a lo señalado en color naranja. Pregunta, ¿quién es el encargado de cumplir, ¿no es cierto?, con lo que hemos marcado en color naranja, digamos. El sistema de freno. Exactamente. Pura y exclusivamente el sistema de freno, porque al momento de nosotros, se entiende que cuando comenzamos a aplicar el freno, cuando aplicamos el freno en este punto, ¿sí?, ya dejamos de acelerar, es decir, dejamos de solicitarle potencia a mi motor. Y lo único que está actuando es la potencia referida al sistema de freno, que como dijimos y por haberlo definido, es el encargado de llevarlo, ¿no es cierto?, a la situación final que es de vehículo detenido en este análisis que estamos realizando. ¿Tá? Entonces, quedando en claro que esto de acá es pura y exclusivamente atribuible al motor, esta parte, ¿sí? Mientras que esta otra dijimos que eran pura y exclusivamente el sistema de freno. Quiero que vean lo siguiente. Si nosotros hablamos de que mi motor está en torno a los 80, 90 caballos, utilizando para los datos del ejemplo que estamos considerando, para esa potencia de motor, emplea esta distancia, ¿sí?, y este tiempo. Pongamos atención en esta distancia, atribuirle al sistema de frenos y este tiempo.
¿Mm? Si yo hago la relación, fíjense, L1 sobre L2, 140 sobre 20, ¿cuánto me da esa relación? 7. ¿Qué significa el 7 este? O veamos por otro lado, fíjense, el T sub 2, 1 sobre el T sub 1, ¿qué nos va a dar? Al revés, ¿no? 2,5 sobre 15. Aproximadamente también me va a dar un factor 1 sobre 7. ¿Qué me está diciendo el 1 sobre 7 o el 7 según lo que pongan? O sea, o lo puedo poner en forma recíproca. Pero ¿qué me está diciendo acá? Ese factor 7. Fíjense las distancias. Esa ¿Cómo es esta distancia? aceleración fue 7 veces mayor que la aceleración. Eso, muy bien. Si lo miramos por el lado de las distancias, fíjense, 140 metros para llevarlo de 0 a 60. ¿Quién? El motor. 20 metros, solamente 20 metros, la séptima parte, para llevarlo de esa misma velocidad a 0. ¿Quién? Y el sistema de freno. ¿Mm? Sea que lo miremos por el lado de las distancias, o sea que lo miremos por el lado de los tiempos. ¿Mm? Ese factor 7, en términos generales, lo que me está indicando entonces es la potencia puesta en juego en un sistema de freno, comparado en este caso con la potencia puesta en juego por el sistema motor. ¿Mm? Entonces, ¿quién es más potente? ¿La potencia del motor o la potencia del sistema de freno? El sistema de freno. Exactamente, porque en una menor distancia logra lo que el motor le lleva en 7 veces de distancia o en 7 veces de tiempo. Y Se logra ver eso. si fuera equiparado, estarían, si en 20 metros acelera la distancia y la frena en 20, ahí estaría Ajá. equiparado todo. Estarías hablando de que la potencia del sistema de freno está en el mismo orden, podés decir, en el mismo orden de magnitud que la potencia, digamos, del motor. ¿Sí? Entonces, Sí. ahí, en estos números, un poco la idea es justamente eso, que nosotros tomemos noción, tomemos magnitud, tengamos una real magnitud de cuáles son las potencias puestas en juego normalmente en un sistema de freno. De hecho, ya vamos a ver, tengo videos para mostrarles, justamente esto que les estoy diciendo, ¿no? Cómo es que se logra justamente esto, ¿no? En un sistema de freno. Esta potencia que estamos poniendo de manifiesto. ¿Sí? ¿Está claro hasta acá entonces cuál es la idea, ¿no? En cuanto a potencia del sistema de freno. ¿Sí? Sí, profe, de mi parte sí. Bueno, perfecto. Fíjense, ¿qué otro concepto podemos decir del sistema de freno? Y en términos generales, podemos decir que el sistema de freno no solamente es atribuible, no es únicamente atribuible, podríamos decir, a utilización en vehículos automóviles. En ciertas industrias y en ciertos procesos, ¿sí? Industriales, se requieren, ¿no es cierto? Se requieren justamente sistemas justamente que logren de alguna manera atenuar la velocidad o controlar la velocidad de, no sé, determinada, ¿no? Por ejemplo, una cinta transportadora. Entonces, el término de sistema de freno no es únicamente atribuible a lo que es el uso en vehículo automóvil, sino que en términos generales se aplica también en el caso de la industria. ¿Y cuál es el concepto básico y fundamental? El concepto básico y fundamental es que todo sistema de freno está formado por una parte fija, ¿sí? En contacto con una parte giratoria. Lo notamos por acá. El principio de funcionamiento, entonces, del sistema de freno, ya hablamos de nuevo, en general, lo ponemos así porque, de nuevo, no es solamente atribuido el caso del automóvil, sino que en términos generales se aplica a todos los sistemas de freno.
voy a tener presentes una parte fija y otra que va a ser una parte giratoria. De manera tal que normalmente, como la parte giratoria es la que yo quiero contener, sea disminuyendo la velocidad o deteniendo por completo a la cinta transportadora o el automóvil, les pregunto, ¿cuál es la parte giratoria de un vehículo en El movimiento? disco. Sí, pero a ver, el disco es un elemento, ¿sí? Que va adosado a otro elemento, es decir, ¿por qué se mueve el automóvil? ¿Qué es lo que está rodando, digamos? La rueda. Claro, es decir, la rueda del automóvil es la que le provoca justamente el giro y la que le permite el movimiento respecto de una superficie determinada. Entonces, el elemento, ¿sí? El elemento giratorio en el caso del automóvil es justamente la rueda del vehículo. Entonces, ¿cómo logro contener esa parte giratoria? Con la aplicación, ya vamos a ver en detalle, pero la aplicación de un elemento fijo, que va a contener la velocidad de giro de ese elemento giratorio. Lo que dice el compañero, tenemos distintos sistemas de freno, ¿sí? Que normalmente van adosados, ¿sí? Van adosados a las ruedas, ¿sí? Y que toman el movimiento de la rueda. O sea, si la rueda se mueve este elemento, que puede ser el disco de freno, la campana de freno, que ya vamos a ver, ¿sí? Y entonces de esa manera sabe que hay un elemento giratorio que está a determinada velocidad de giro. Entonces, la parte fija esta es la que va a actuar gracias digamos, a la voluntad del conductor para contener la velocidad de giro de esa rueda a través del disco de freno o de la campana de freno, según el sistema de freno que esté considerando. Pero siempre, de nuevo, hay una parte fija que actúa sobre una giratoria. Y de esa actuación de la parte fija sobre la giratoria es en donde, de alguna manera, se produce una fricción, ¿sí? O rozamiento, que es lo que de alguna manera se disipa, en la mayoría de los casos se disipa en forma de, digamos, de calor, ¿sí? Y se pierde en el ambiente. O sea, que parte de la energía que trae el elemento giratorio, al ser contenido, al ser rozado por esta parte fija, se produce un rozamiento y una fricción, una elevación, un sobrecalentamiento, digamos, que esa pérdida de energía en forma de radiación se pierde en el ambiente. Salvo que estemos hablando, por ejemplo, de los vehículos híbridos, que eso ya vamos a ver más adelante. Un vehículo híbrido, ¿no es cierto?, que viene constituido por un motor de combustión, no de ciclo Otto, sino de ciclo Atkinson la mayoría de las veces, que ya vamos a ver también más adelante en qué consiste, pero es un motor de combustión interna y viene en los híbridos, lo que son los vehículos eléctricos no enchufables que se conocen, viene adosado un motor eléctrico. Entonces, cuando uno está en fase, digamos, de que actúa el motor eléctrico, al frenar, parte de la energía esa, en ese tipo de vehículos, que son de vehículos modernos, digamos, ¿sí? Ya no se pierde, sino que se utiliza para recargar las baterías de la parte híbrida, ¿sí? Eso, digamos, se ha logrado aprovechar esa energía, pero es un caso muy puntual que le estoy hablando de este tipo de vehículo híbrido. La mayoría de los casos, de nuevo, esa fricción o rozamiento que se logra o se genera entre esta parte fija y giratoria del sistema de freno, en la mayoría de los vehículos convencionales se pierden, ¿sí? Se pierden en la atmósfera, ¿sí? Bien. Hay cualidades, ¿sí? Hay cualidades que yo necesito de alguna manera solicitarle o requerirle a mi sistema de freno. A ver, cuando, cuando se realiza, digamos, supongamos que ustedes tienen la suerte de trabajar en una empresa que se dedica a los sistemas de freno, ¿sí? Puede ser Brembo, alguna conocida, ¿sí? Festo puede ser otra. Entonces, todas esas empresas autopartistas que se dedican justamente a fabricar todos estos elementos componentes del sistema de freno,
Todos ellos, digamos, están, exigidos desde el punto de vista de la normativa, de los, supongamos, de los planos, ¿sí? En donde todas y cada una de las piezas que ellos consideren o tengan que fabricar, todas están regidas por una característica que se llama de seguridad y reglamentación. Es decir, van a ver que en los planos, en el rótulo, ¿sí? Van a ver triangulitos, ¿sí? Con la letra S y la letra R. Esto impone a los planos características de seguridad y o de reglamentación, que se llama. ¿Y qué quiere decir esto? Pongamos la comparativa de, no sé, habíamos dicho la fábrica que hace sistema de freno, ¿sí? Comparemos con una fábrica que hace, no sé, por decirle, las butacas de los automóviles, ¿sí? Es indudable que una fábrica, la de butacas, va a estar con un sistema de calidad determinado, pero va a ser mucho menos exigente que una fábrica que se dedique a fabricar frenos o se dedique a fabricar componentes del sistema de dirección, que ya lo vienen con el ingeniero Caram. ¿Y por qué será eso? Y porque de alguna manera digamos, la mayor rigurosidad que se da en los componentes estos de justamente que forman parte de sistemas que son de seguridad en el automóvil, se va a evaluar en función de que si ese elemento se llega a romper, supongamos, estoy viajando a Córdoba, se me rompe un sistema de freno, algún elemento del sistema de freno, y es gravísimo que se me rompa. Y es gravísimo porque no voy a tener posibilidad, si estoy viajando en la ruta 110 km por hora, ¿sí? Cuando yo quiera accionar el sistema de freno y a causa de que se me rompió esa pieza, y seguramente no voy a poder disminuir la velocidad y o detenerlo ante determinadas circunstancias y voy a, seguramente, va a sobrevenir, ¿no es cierto?, un accidente. O lo mismo que si se me rompe un extremo de dirección, por ejemplo. Entonces, en ciertos y determinados sistemas que componen al automóvil, la rigurosidad desde el punto de vista de estas características que decíamos en cuanto a la fabricación y demás, van a ser más rigurosos en aquellos elementos en los cuales si se rompe algún elemento de ese sistema, me puede llegar a traer algún tipo de inconveniente, sobrevenir un accidente. Si yo soy fabricante de butacas, por ejemplo, ¿y qué va a pasar? Que se me corte, no sé, se me rompa el tapizado. Y está bien, haré el reclamo a fábrica, si es que está en garantía, ¿no? Y demás, pero muy difícilmente que se me rompa algún componente, digamos, de la butaca en sí, que no representa mayormente un problema de seguridad y reglamentación, difícilmente pueda sobrevenir un accidente. O lo mismo si se me rompe, no sé, soy fabricante de embrague y me quedo sin embrague. Es grave, sí, porque me quedo en mitad de ruta, pero no va a venir ningún accidente, sobrevenir ningún accidente a causa de la rotura de ninguna pieza, en este caso, digamos, inherente al embrague. Entonces, todas las piezas que tienen que ver con el sistema de freno, con el sistema de dirección que ya vimos y demás, todas tienen características de seguridad y reglamentación justamente por esto que acabamos de decir, ¿sí? Hablemos de cualidades. Hablemos de cualidad, de qué es lo que un sistema de freno me tiene que dar a mí como digamos, yo usuario, como yo conductor de vehículo. Fíjense, acá el autor plantea 3 cualidades, fíjense. Eficacia, estabilidad y comodidad. Establece 3 cualidades fundamentales que yo tengo que demandar o que yo tengo que requerirle a todo sistema de freno, hablando del caso específico de los automóviles. ¿Qué será la eficacia? Eficacia es justamente, un sistema de freno va a ser más eficaz, les pregunto a ustedes, cuando me frene en la menor o en la mayor distancia posible. Pregunta. La menor distancia posible. Menor distancia. Exactamente. Yo, entonces, va a haber distintas categorías de frenos. Va a haber frenos buenos, frenos regulares y frenos malos. Un sistema de freno bueno, que tiene que ver con esto de la eficacia, es justamente eso, que me logre detener, como en el caso que vimos inicialmente, que me logre detener un vehículo que viene a 60 kilómetros por hora en la menor distancia y tiempo posible. Ahí hay dos
elementos que yo tengo que considerar. Uno es la distancia y otro es el tiempo. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Obviamente, un freno malo, ¿qué va a hacer? Cuando frene o cuando consiga detener el vehículo en mayor distancia y en un mayor tiempo. Todo eso, de nuevo, considerando, ¿no es cierto?, las características estas que decíamos de seguridad y reglamentación. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Ahora Sí, bien, profe. vamos a la segunda característica, la estabilidad. ¿Mm? ¿Qué será esto de la estabilidad? Y bueno, que si yo tengo un sistema de freno, de nada me sirve, ¿no es cierto?, de que ese sistema de freno me frene en los 2 segundos y medio y en los 20 metros que dije, si cuando yo frene, por tener distintas potencias de frenado, mal regulado, mal calibrado los frenos, las potencias puestas a disposición en cada una de las ruedas, supongamos que del lado derecho yo, no sé, no tuve la precaución y tiene una determinada potencia de frenado, ¿sí? En el lado derecho, la rueda delantera y la trasera. Del lado, supóngase, el lado acompañante. Tiene una determinada potencia y del lado izquierdo, del lado del conductor, tanto la delantera como la trasera, por distintas razones, yo la tengo calibrada a menor potencia. Mayor potencia del lado derecho, menor potencia del lado izquierdo. ¿Qué va a hacer ese vehículo? ¿Qué se Al les lado que ocurre? tenga más potencia va a tender a irse o no. Exactamente, exactamente. Entonces, el tema este de la estabilidad que yo le tengo que requerir a mi sistema es justamente eso. No solamente que frene en la menor distancia y tiempo posible, que son los términos que acabamos de decir, ¿no es cierto?, la definición que dimos para el caso de la eficacia, sino que lo tiene que hacer lo más recto posible. Es decir, bajo ninguna circunstancia se debe permitir que el vehículo que frenen, ¿no es cierto?, en su máxima solicitud de potencia, lo logre sacar de su trayectoria recta. Nunca, bajo ningún concepto. ¿Mm? Siempre el vehículo que frene tiene que frenar, como se dice en la jerga, tiene que frenar recto. ¿Mm? ¿Por qué? Porque digamos, en ese frenar recto sin desviarse de su trayectoria recta, justamente es el tema de la seguridad y, digamos, la seguridad que va a tener el conductor, sabiendo que de alguna manera no va a producir alguna maniobra brusca que pueda desencadenar algún tipo de accidente, que pueda entrar en trompo, que pueda entrar alguna maniobra que no sea controlada por parte de él. Entonces, la estabilidad, de nuevo, tiene que ver con regular el sistema de frenado para que las 4 ruedas de mi vehículo tengan la misma potencia, ¿sí? A priori, ya vamos a ver otro concepto que también interesa, ¿no? Pero a priori, las 4 ruedas deberían frenar parejo, digamos, con la misma potencia para que cuando yo lo solicite al máximo, al freno, el vehículo cumpla con la distancia y tiempo mínimo, pero sin sacarlo de su trayectoria recta, ¿sí? Y como Profe, una tercer, pregunta. diga. En los autos, por ejemplo, los que se ven más comunes en la calle de tracción delantera, Sí, siempre suelen tener más presión en las ruedas delanteras que en las traseras, ¿verdad? ¿me hablas de presión de inflado? No, no, me refiero a presión en el sistema de frenado, porque como adelante Ah, bien. llevan mucho más peso, la rueda bloquearía después, digamos, al tener más peso, en Claro, cambio atrás, y nomás frenarían. No bien. sé si me explico. Sí, 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 te entiendo. Eso que acabas de consultar, dame un segundito, pasamos esto de las propiedades y ahí vamos a hablar de ese temita, ¿sí? Listo, profe. Ahí lo ven, ahí lo ven. Bueno, ¿qué nos queda? La tercera propiedad, esto de comodidad. ¿Mm? ¿Qué será esto de la comodidad? Algo parecido al caso de algo parecido al caso que vieron con el ingeniero Karam en el tema de las direcciones, sistema de dirección. ¿eh? Bueno, quizá ustedes son muy chicos, pero antiguamente los vehículos venían con un sistema de dirección que por ahí se hacía muy difícil de accionar el volante a vehículo detenido. ¿Por qué? Y porque eran sistemas que no tenían ningún tipo de asistencia hidráulica como o electrónica como tenemos hoy por hoy en los vehículos modernos.
¿Mm? Hoy prácticamente, antes, por ejemplo, no cualquiera era camionero. ¿Mm? ¿Por qué? Y porque las personas que manejaban antes los camiones necesitaban ser robustas, ¿sí? Para poder justamente tener la fuerza suficiente para accionar los sistemas de dirección de aquellos vehículos de antaño, digamos, que de nuevo eran puramente mecánicos y no tenían ningún tipo de asistencia, lo cual hacía que accionar un volante y pensando, por ejemplo, en una situación de vehículo detenido, y se hacía una operación terriblemente forzosa, ¿sí? En cambio, ahora con la implementación, digamos, de tratar de alguna manera que la conducción, en términos generales, que la conducción sea confortable, ¿sí? Hacer que sea ameno, que sea agradable el hecho de conducir los vehículos, se ha instalado o se le han agregado distintos dispositivos justamente para hacer que, si hablamos de la dirección, el caso que dijimos recientemente, el sistema de dirección tiene un sistema de asistencia hidráulico o de asistencia electrónica, ¿sí? Eléctrica, que hace justamente que con tan solo un pequeño aporte de fuerza por parte del conductor, ¿sí? En girar el volante, hay un aporte, ¿sí? Hay un sistema electrónico que interpreta esa acción y hay un aporte, ¿sí? De una bobina, por así decirlo, un motor eléctrico que le ayuda al conductor a que no haga tanta fuerza y la mayor fuerza la va a hacer, por ejemplo, el motor eléctrico o la asistencia hidráulica, ¿m? Haciendo que prácticamente con un dedo uno pueda girar a pesar de que el vehículo esté detenido. ¿M? En el mismo sentido del confort de conducción, está el hecho de que yo para accionar el pedal de freno, estos tres pedales que yo tengo a disposición, el del medio, digamos, yo tengo que, para accionar el pedal de freno, tiene que ser un pedal liviano. De nada me sirve tener que sea eficaz y que sea estable mi freno, si mi pedal de freno, por ejemplo, es un pedal duro de accionar. ¿Se entiende? Entonces, yo le tengo que dar alguna asistencia a ese pedal, ayudándolo a que al conductor ejerza con un mínimo accionamiento del pedal, haya algún elemento, ¿no es cierto?, que me provea de potencia suficiente de tal forma de que sea el sistema el que haga la potencia extra y no el conductor. ¿Sí? Ya vamos a estudiar más adelante quién sería un ejemplo, digamos, de lo que se utiliza, ¿no es cierto?, como asistencia para esto, ¿no?, para brindarle comodidad al conductor. ¿Se va entendiendo más o menos hasta acá? Sí, profe. Bien. Y acá hay una característica fundamental a tener en cuenta. Todo esto que dijimos de las tres propiedades, de la eficacia, de la estabilidad, de la comodidad y demás, es importantísimo por las cuestiones estas de seguridad que mencionábamos hace un momento, que todas esas propiedades se mantengan independientemente del terreno, ¿sí?, o las circunstancias en las cuales esté transitando el vehículo. A ver, por ejemplo, un sistema de freno tiene que ser el mismo, la misma eficacia, la misma estabilidad y la misma comodidad, sea que el vehículo esté, no sé, transitando en Ushuaia con nieve, yo tengo que frenar y el vehículo tiene que frenar eficaz, derecho y cómodo en la nieve, tiene que frenar eficaz, estable y cómodo en el barro, en la nieve, en la tierra, en cualquier circunstancia de conducción, yo tengo que tener mi sistema de freno actuando con todas las propiedades estas que acabamos de decir. ¿Y cómo lo logro a eso? Y básicamente lo logro a través de un sistema de control electrónico que se llama, lo habrán escuchado nombrar, el sistema ABS, el sistema antibloqueo de frenado. Entonces, ese me va a permitir justamente regular y controlar y mantener todas estas propiedades bajo cualquier circunstancia de estas que mencionamos. ¿Sí? Bien, ya vamos a ver también al final del capítulo una noción general de cómo es que funcionan los sistemas ABS en los vehículos. ¿Sí? Bien. Acá dice el autor, transferencia del peso durante la frenada. ¿Qué pasa? Fíjense, por una cuestión física y por diseño de los automóviles, como ya estudiamos sistemas de suspensión y demás,
En la fase inicial, este es el ejemplo que pusimos hace un rato, ¿no es cierto? Del vehículo que de partida detenida se logra a través de un MRV, lograba 60 kilómetros por hora y demás. En esa fase inicial, físicamente se determina, ¿no es cierto?, un hecho de que es que el vehículo en esta fase de aceleración, ¿sí?, o de arranque, va a tratar de alguna manera, tal como muestra la figura A, ¿no es cierto?, del autor, va a tratar de alguna manera, ¿no es cierto?, que por las fuerzas puestas en juego en ese momento, que el vehículo tienda de alguna manera a levantar, ¿no es cierto?, a levantar, hablando de un vehículo de tracción delantera, ¿no es cierto?, a levantarse, ¿no es cierto?, la parte delantera, la parte del capó, es como que tiende a ascender levemente, ¿sí?, haciendo que exista un leve digamos, empuje vertical, ¿no es cierto?, de la carrocería y del tren delantero, haciendo de que alguna manera, ¿no es cierto?, de alguna manera que las ruedas delanteras se alivianen un poco en cuanto al contacto del suelo, mientras que ese mismo efecto, ¿no es cierto?, es como que se corre el centro de gravedad, ¿sí?, y hace que de alguna manera el efecto en las ruedas traseras sea el contrario. Mientras las ruedas delanteras tienden a alivianarse, ¿sí?, las ruedas traseras tienden a aplastarse. Entonces, fíjense, a la derecha, o lo que sería en un corte del neumático, la figura de la izquierda sería la figura correspondiente al corte de lo que es la rueda delantera, mientras que la derecha muestra la rueda trasera aplastada, con una mayor, digamos, está más ancha justamente por la transferencia esta de carga que se produce en ese instante de aceleración, ¿sí? Entonces, bajo ese concepto, las ruedas delanteras tenderían a perder adherencia, mientras que las traseras tenderían a adquirir mayor agarre al suelo, ¿sí? Por el contrario, si hacemos el análisis, digamos, un análisis similar, pero para el caso contrario, la fase aquella en la cual el vehículo ya había alcanzado la velocidad de 60 kilómetros por hora y aplico el sistema de freno, ¿sí?, hasta lograr detener, según lo que nosotros consideramos como ejemplo, hasta lograr detener la marcha del vehículo. ¿Qué es lo que sucede en ese caso? Fíjense, se produce un efecto contrario. A partir de la aplicación del sistema de freno, ¿qué vamos a notar en el vehículo? Vamos a notar un aplastamiento, de nuevo, por las fuerzas y las inercias puestas en juego, en este caso por el sistema de freno, va a provocar sobre el vehículo un aplastamiento en la parte delantera, ¿sí? Y por el contrario, un levantamiento, un empuje vertical sobre el tren trasero. Entonces, ¿qué vamos a decir en esta circunstancia? Y vamos a decir que hay un aplastamiento justamente de las ruedas delanteras, ¿sí?, y un alivianamiento, ¿sí?, de las ruedas traseras, ¿sí? Entonces, en esta circunstancia, donde por transferencia de peso hacia las ruedas delanteras en el momento de frenar, ¿sí?, esta es una situación que se provoca de alguna manera y que tiene que ver con un concepto que ya vimos física 1, digamos. A ver si lo puedo dibujar acá. Física 1 nosotros decíamos o veíamos lo siguiente, fíjense. Lo vamos a hacer al revés. Supongamos que acá el cuerpo, vamos a aplicar una fuerza F en ese sentido. Entonces, ¿qué va a hacer ese cuerpo? Ese cuerpo va a lograr trasladarse una determinada distancia, ¿sí? Y aparece un concepto que vimos en física. Trabajo o energía. Aquí va a ser igual al trabajo o energía de este ejemplo. ¿Se acuerdan de eso? F por D por el coseno del ángulo entre los dos. Eso, me gustó eso, bien. Normalmente cuando hago esta pregunta en términos generales, la respuesta es F por D. No, es F por D por el coseno del ángulo alfa, el coseno del ángulo que la fuerza hace con él. Porque en definitiva,
No es la propia fuerza la que me interesa, sino la componente en la dirección del movimiento. La F coseno, la que a mí me interesa. Esta es la que hace trabajo. La componente de la fuerza en la dirección del movimiento. ¿Sí? Entonces, eso por un lado. Y en el vehículo, y si no tengo esto, a ver, borro esto. Este es el concepto asociado al concepto de trabajo. Y si yo tengo el cuerpo en reposo, ese para responder lo que es la tercera ley de Newton, la ley del movimiento, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si yo ahora este cuerpo está quieto? Sumatoria de fuerzas igual a 0. Está en equilibrio. Aparece un peso por acá, M por G. ¿Y esto qué era? ¿Cómo se llamaba eso? Normal. La N. La normal, exactamente. Si yo a partir de eso la quiero sacar de equilibrio, es ahí donde yo aplico, ¿no es cierto? La fuerza esta que decíamos, si yo lo quiero sacar de la situación de la primera ley de Newton y pasarlo a la tercera ley de Newton, ahora vamos a considerar, ¿no es cierto? Una fuerza ahora en la misma dirección del movimiento. Entonces ahí el sistema deja de estar en equilibrio, ¿sí? Y va a adquirir un desplazamiento a la dirección de la fuerza, ¿sí? En donde, cuando comience a moverse gracias a F, ¿qué van a empezar a aparecer acá? ¿Qué va a ser esto? Fuerza de rozamiento. Ah, eso, me gustó. Sí, señor, fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento, de nuevo, ¿cuánto valía? Mu por la normal. Perfecto, excelente. Depende de la normal y depende del coeficiente de rozamiento mu, que de alguna manera viene determinado por pares. Es este cuerpo sobre esta superficie tiene un mu determinado. Si es, esto es, no sé, supongamos asfalto. Pero si es tierra, el mismo cuerpo sobre tierra va a tener otro mu y demás. Es decir, depende del par, el cuerpo terreno. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuántos mu conocemos nosotros de la parte física? ¿Puede ser que exista un mu estático y un mu dinámico? ¿Se acuerdan Sí, de eso? Sí, ¿no es el mu cierto? estático es más grande que el dinámico. A ver, mu estático mayor que el mu dinámico. O sea, el estático es cuando acá tengo sumatoria de fuerza igual a 0. Primera ley de Newton, ¿cierto? Y acá voy a estar con sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración. Segunda ley de Newton. ¿Sí? Del movimiento de los cuerpos rígidos. Fíjense acá. A ver dónde lo tengo. Lo tengo creo que por acá. A ver, denme un segundo. Sistema de frenos. Sistema de frenos, sistema de frenos. Acá. Miren esta tablita. En esta tablita yo tengo superficie. Ve que en el caso de la superficie toman de a pares, ¿eh? Madera sobre madera, hielo sobre hielo, metal sobre metal, hule sobre concreto, articulación humana, Y habría una que diría, no sé, cubierta o neumático sobre tierra, neumático sobre asfalto, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense entonces, la tablita acá a la derecha tienen coeficiente de fricción estático y un coeficiente de fricción cinético o dinámico. ¿Qué me dice esta tabla? ¿Cuál es mayor que qué? El estático. El estático es mayor que el cinético. ¿Lo ven en la tabla? Sí. Bien. Mu estático mayor que dinámico. Mu estático mayor que el dinámico. Tiene un 10 felicitado el compañero que dijo recién. ¿Sí? Se vio en la tablita, ¿no es cierto? O sea que se cumple esto que dijo el compañero. ¿Sí? ¿Y a qué viene todo esto? ¿Y qué tiene que ver? Usted me dirá, bueno, profe, pero ¿qué tiene que ver esto del mu estático con el mu dinámico? Tiene que ver con lo siguiente, fíjense. Veamos acá. Salió linda la rueda, ¿no? Supongamos que esta es la rueda del auto. Si esta rueda pertenece a un vehículo que se está desplazando a determinada velocidad del automóvil en ese movimiento, en esta dirección, perdón,
¿Qué va a significar? Que la rueda va a estar girando en sentido horario o antihorario. Horario. La rueda va a estar girando en ese sentido. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? Gira en ese sentido, ¿sí? Con una determinada velocidad angular W. ¿Estamos hasta ahí? Si esa rueda está girando sin resbalar sobre el terreno, ¿qué voy a tener? ¿Voy a tener muy estático o muy dinámico? Sin resbalar, es decir, que la rueda está girando sobre el asfalto sin patinar, para que así, si les gusta mejor el término, sin patinar, sin derrape. Estático. ¿Están todos de acuerdo con el compañero o no? Yo estoy en duda, profe. Ajá, bien, así me gusta, así me gusta. Acá estamos para salvar las dudas y entender un poquito más. A ver, Me puso la duda cuando dijo sin derrapar. eso. Bueno, mira. Copiamos o duplicamos, a ver. Muy bien, sale justo. Y borramos este de acá abajo. Borramos esa línea para que no se confunda. Ahí está. Vamos a considerar, este era el caso 1, ¿no es cierto? Caso 1. Vamos a considerar ahora un caso 2. En el caso 2, en donde hay un resbalamiento. ¿Mm? Resbalamiento, que puede ser que la velocidad, esta la llamemos 1, esta la llamemos velocidad 2, sea muy superior a W1. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad que va a girar, supongamos, un vehículo de carrera, cuando arranca, digamos, pone toda la potencia del motor en la rueda y comienza a patinar. Lo habrán visto en la largada de las carreras en autódromo, por ejemplo, o en Sí. rally, ¿no es cierto? Entonces, ahí la velocidad es muy superior, muy alta, ¿y qué hace la rueda? ¿Comienza a qué? A patinar. A patinar. O hagamos el caso contrario. Supongamos que yo ya logré sacarlo de la posición de equilibrio, de estar detenido el vehículo, y a determinada velocidad yo le aplico el freno, el pedal de freno se lo aplico con toda mi fuerza y toda la potencia de frenado va puesta en esa rueda. ¿Qué va a pasar con esa rueda? Y si no tiene ABS, se va a clavar y va a ir resbalando. Exactamente, o sea que en ese caso voy a tener una situación en donde la velocidad de pronto va a ser 0. ¿Sí? ¿Qué va a hacer esa situación? La rueda por el sistema de freno se va a detener por completo. Ya no voy a tener esto. Va a desaparecer ese giro. ¿Sí? Lo borramos acá. Desaparece el giro. ¿Y qué hace la rueda? ¿Comienza a qué? A deslizarse completamente detenida sobre el asfalto, supongamos. ¿Sí? Entonces, con resbalamiento, ¿quién me va a aparecer acá en escena? Un mu ¿qué? Dinámico. Dinámico. ¿Por qué? Porque va a ser la propia rueda que ya va a dejar de estar rodando sin resbalar como en el caso anterior, sino que va a estar deslizándose. Va a ser el mismo caso este de acá. ¿Sí o no? Sí, porque la rueda que antes venía girando de pronto quedó detenida por completo, W igual a 0, y se transformó en un sólido rígido que se desliza sobre el asfalto. En esa circunstancia, paso de una situación de mu estático, que sería la situación antes de bloquear, a una situación de mu dinámico con una rueda completamente bloqueada. Rueda bloqueada. ¿Me siguen el razonamiento? ¿Y qué pasa si yo tengo una situación de rueda bloqueada? ¿Qué pasaba? Tengo esto. ¿Y qué pasaba con este? Era como respecto del mu estático, el mu dinámico. Menor. Exactamente, voy en este sentido, ¿no?
El mu dinámico termina siendo menor que el mu estático. ¿Y qué va a pasar con esa rueda? Y lo que va a pasar con esa rueda es que al disminuir por bloqueo, al disminuir el mu, ¿sí? ¿Qué hace? ¿Qué pasa con la fuerza de rozamiento? El N sigue siendo el mismo. Este disminuye, pasa de un estático a un dinámico. Si este disminuye, ¿qué pasa con la fuerza de rozamiento? También, ¿o Lo no? tienen acá en la fórmula, fíjense. Si este es constante, esto baja y es producto. ¿Cómo va a ser el igual? ¿Qué hace el FR? Baja. Baja, profe. Baja. ¿Eh? Entonces, en una rueda bloqueada, yo logro esa cadena, bloqueo la rueda, paso de un mu estático que tenía hace un instante a un mu dinámico. Sé que el mu dinámico es más chico. Y si por esta fórmula que me enseñó la física 1, mu por n, el nu sigue siendo igual, sigue siendo constante porque el vehículo es el mismo. Es el mismo peso del vehículo, la misma masa. Entonces, al caer bruscamente el mu, y me cae el FR. Y el hecho de que me caiga el FR, y bueno, y profesor, a ver, ¿y qué tiene que ver eso del que caiga FR? Les traslado la pregunta a ustedes. ¿Qué Va a implica tardar más en frenar, Exactamente, o sea que me porque vuelve no se va a como... adherir el neumático a la superficie. Exactamente, entonces el freno me lo vuelve más eficaz o menos eficaz. ¿Se acuerdan la definición Menos que vimos? eficaz. Menos eficaz, porque va a tardar mayor tiempo y mayor distancia, ¿no es cierto?, en frenar. ¿Se entiende eso? Entonces, fíjense de alguna manera, todo esto, ¿cuál sería la tipo, así como las fábulas, la moraleja? ¿Cuál sería la moraleja de todo esto? Que en un sistema de freno, yo tengo Que que si, evitar... Sí, te escucho. iba a decir que si el sistema de freno bloqueaba, íbamos a perder eficacia. O sea, mientras menos Exactamente, bloquee, entonces, más eficaz eh, sería. exactamente. Entonces, todo sistema de freno va a guardar su eficacia. ¿Hasta qué punto límite? ¿Hasta dónde? Hasta la situación de que, Bloqueo las De ruedas. bloqueo. claro, es decir, un instante antes del bloqueo, yo tengo que evitar, bajo cualquier circunstancia, yo tengo que evitar el bloqueo. Un instante antes de que comience a bloquear, hasta ahí yo sé que mi sistema de freno es eficaz. Ya cuando me pase un milímetro más y ya se me bloquea la rueda, listo, ya sé que ahí estamos complicados porque ya altero la eficacia y todo lo que yo tengo en números para mi sistema de frenos se me complica. ¿Tá? Entonces, ¿cuál es el límite de actuación de un sistema de freno en una rueda? Es ese, mi instante antes del bloqueo. ¿Por qué? Porque una vez bloqueado ya sé las consecuencias que me trae. ¿Sí? Entonces, eso es lo que me tiene que quedar en claro hasta ahora. ¿Sí? Que una rueda, un sistema de freno va a ser eficaz mientras tanto la rueda pueda llegar yo hasta un instante antes de que se bloquee. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta acá en el razonamiento? ¿La idea? Es más, Sí, profe. es más, digamos, y es más complicado esta situación de bloqueo que estamos analizando, ¿sí? Dependiendo de la posición de la rueda que estemos hablando. A ver, no es lo mismo hablar de una rueda bloqueada en un tren delantero que hablar de una rueda bloqueada en el tren trasero. ¿Por qué? Hacemos el Si dibujito bloqueo acá. la de atrás, al frenar menos le gusta de ganarle de adelante y termina girando. Eso, muy bien, excelente. Supongamos que este sea la vista superior de mi vehículo. ¿Sí? Que está moviéndose con una determinada velocidad hacia allá. En determinadas circunstancias voy a aplicar el sistema de freno. Estas son las ruedas delanteras y estas son las ruedas traseras. Muy bien el razonamiento, me gustó. Supongamos una primera situación en la cual se me bloquean las ruedas delanteras. Se bloquean estas ruedas y estas no se bloquean, no bloqueo.
La rueda bloqueada, el mu baja. ¿Sí? Este mu, supongamos, es el alto, digamos. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Qué pasa con ese vehículo? ¿Cómo son las fuerzas de rozamiento? La fuerza de rozamiento acá, ¿cómo es? Es baja. Y la fuerza de rozamiento acá, ¿cómo es? Es alta. Alta. Ajá, ¿qué hace ese vehículo? Y ese vehículo, lo más probable que en estas circunstancias, que siga en su trayectoria recta. Va a alargar, ¿no es cierto? Va a perder eficacia. Va a frenar en una mayor distancia y en un mayor tiempo, ¿sí? Pero, de última, no me lo va a sacar de trayectoria recta. En cambio, si yo analizo la misma situación, pero a la inversa, en donde las ruedas, borro todo esto, en donde en las ruedas traseras, ¿sí? En este caso, bloqueadas atrás y adelante no bloqueadas, bloqueada, mu bajo, fuerza de rozamiento bajo, mu alto, fuerza de rozamiento alto. Fíjense esto. Baja la fricción en las ruedas traseras. Al bajar la fricción a la fuerza de rozamiento de las ruedas traseras, se produce el efecto que mencionó el compañero, que sería, ¿cómo habíamos dicho? La fuerza de rozamiento de las ruedas de atrás es menor que la de Claro, adelante. sí, Entonces las ruedas de atrás tratan de seguir y le buscan de ganar a las de adelante. Entonces el vehículo termina girando. Hace como un compás, exactamente. puede ser. Se provoca la situación que conocemos todos como trompo. Las ruedas traseras, por tener menos fricción, buscan de alguna manera ubicarse adelante del vehículo. ¿Sí? ¿Y qué hace eso? Y viene una situación esta, de un medio giro. El vehículo gira 180 grados sobre su eje y trata de ubicar a las ruedas delanteras siempre en la dirección del movimiento, la rueda bloqueada, digamos, hacia adelante, por más que sean las ruedas traseras. ¿Se entiende el concepto? Entonces, fíjense Sí, lo profe. complicado y lo peligroso que es de entrada. Yo tengo que alejarme por completo. Yo sé que por completo me tengo que alejar de situación de rueda bloqueada porque eso es nefasto para mí, porque pierdo eficacia. Pero mucho peor, mucho más complicado desde el punto de vista de seguridad es el hecho de que se me bloqueen y encima sean las traseras. ¿Mm? ¿Por qué? Porque justamente lo que explicaba el compañero, va el vehículo, no solamente que va a frenar menos, en mayor distancia, en menor tiempo, en un mayor tiempo, perdón, sino que el vehículo va a intentar, ¿no es cierto?, girar 180 grados sobre su eje, ubicando las ruedas bloqueadas, las traseras, las que tienen menos fuerza de fricción, tratar de ganarle a las delanteras, ¿sí? Y de esa manera provocar una situación incómoda en la conducción, casi de inseguridad, podríamos decir. Siempre y cuando sea una maniobra, digamos, no controlada, que ya vamos a ver. Este mismo efecto en los vehículos de competición muchas veces lo utilizan a favor los conductores, pero estamos hablando de una maniobra controlada. ¿Mm? Es peligroso cuando es una maniobra no controlada y lo toma por sorpresa al conductor. Sí, escucho. No, eso le iba a preguntar, porque los pilotos de rally lo hacen a propósito, ¿no? Exactamente, estamos hablando de utilizar este efecto que estamos analizando nosotros a su favor. Ya lo vamos a ver en un video. ¿Sí? Es decir, ellos como pilotos no tuvieron la oportunidad que tienen ustedes de estar sentados en una clase de Ingeniería Electromecánica 2, donde tienen, ¿no es cierto?, el ingeniero le está presentando los conceptos físicos de aquello que los pilotos lo hacen por intuición, y que saben que de alguna manera lo pueden aplicar, ¿no es cierto?, pero por ahí desconocen el efecto físico y el porqué de todo esto, ¿sí? Así que ustedes corren con ventaja respecto a eso, ¿sí? Esa es un poco la idea. Ustedes como estudiantes de segundo año de la carrera, así que son todos estos conceptos que me interesa que ustedes lo analicen, que no está en el libro, si ustedes se fijan, no está en el libro, pero sí un poco la idea es que, bueno, vayan adquiriendo los principios fundamentales de todo esto, ¿sí? ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Bien? ¿Interesante o Bien, no? profe. Sí. Bueno, Y con el tema de la perfecto. dirección, cuando se bloqueen,
¿Qué Con el pasaría? tema de la dirección, ¿qué será? A ver, ¿cuál es tu pregunta? O sea, por ejemplo, yo he visto muchas veces se ven carreras y todo que al bloquear Sí. no pueden cambiar de dirección. O sea, se siguen derecho. En el bloqueo, decís vos. Sí, en el bloqueo de los frenos. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, ahí, digamos, hay que analizar distintas circunstancias, ¿no? Muchas veces las cotas esa de dirección que vienen con el ingeniero son importantísimas también a la hora de tenerlas en cuenta, justamente por esto, ¿no? Para que cuando se dé la orden de alguna manera de tratar de girar, ¿no es cierto? El vehículo, sacarlo de la dirección de trayectoria recta y girar una curva, o lo que sea, esas cotas son fundamentales a la hora de tenerlas en cuenta, justamente eso, ¿no? Porque si no tengo la geometría correspondiente en las cotas de la dirección y el vehículo normalmente no va a doblar, ¿eh? No va a desviarse a la trayectoria según lo que el conductor le indique a través del volante, ¿sí? Bueno, sigamos entonces, sigamos. Si no tienen dudas, preguntas hasta acá, continuamos. Bueno, entonces, de la mano con esto, ¿cómo logro yo? A ver, ¿dónde estábamos? Acá. ¿Cómo logro yo, entonces? El concepto de nuevo, que me tiene que quedar es eso. Yo tengo que alejarme bajo cualquier circunstancia de que ninguna de las cuatro ruedas se bloqueen. Eso de entrada, digamos. Y si yo tengo que elegir de última entre bloquear las delanteras y las traseras, la situación más peligrosa, ¿sí? Sería de bloquear las ruedas traseras por la situación de trompo. En cambio, si se me bloquean, supónganse, las ruedas delanteras, supongamos la situación de bloqueo de las ruedas delanteras, ¿qué dijimos? Las delanteras se bloquean, las traseras no. ¿Qué pasa con ese vehículo? ¿Va a ser la situación de trompo con las ruedas delanteras bloqueadas? No. ¿Por qué? Y porque Porque la las rueda ruedas bloqueada. delanteras buscan de ganar y ya están adelante. Exactamente, ya están adelante, no necesitan provocar ese giro brusco en el vehículo, porque de nuevo ya le van ganando las delanteras bloqueadas a las traseras que sin bloquear. Entonces, de todas las situaciones, la más peligrosa es justamente esa, ¿no? La situación de bloqueo en las traseras. Ahora bien, cuando estudiemos sistema ABS, el sistema antibloqueo este que mencionábamos, esta asistencia electrónica al sistema principal de frenado, justamente tiene que ver con eso, ¿no? Llevármelo al límite, al frenado, por más presión que yo haga en el pedal de freno, llevármelo al límite y hacer de que el sistema de frenado actúe, ¿no es cierto?, casi en situación de bloqueo, hasta ese punto. Luego actúa electrónicamente y ya lo vamos a estudiar bien, pero el control electrónico del sistema ABS justamente tiene que ver con este concepto que acabamos de dar. Limitarlo electrónicamente y llevarlo al sistema de freno, ¿sí? Hasta el punto de casi bloqueo. Entonces ahí se asegura, y me aseguro yo, que actuando el sistema ABS voy a tener siempre asegurada la máxima eficacia de frenado. ¿Sí? Bien, sigamos. Bueno, lo que hablábamos recién, se hacen distintos ensayos, ¿no es cierto? Distintos vehículos y a determinada velocidad y se evalúan distancias según la distancia de detención del vehículo. Se habla de frenos buenos, frenos medios y frenos malos en función de esto, ¿no? Fíjense que un freno bueno, hablando de distancia solamente, frena en 2 metros contra 4 metros de un freno malo, por ejemplo, ¿sí? Bien. Vamos ahora a hablar de las tipologías de frenos, ¿sí? En cuanto a tipología de frenos, nosotros podemos decir que tenemos, por ejemplo, frenos de tambor, ¿eh? Siempre, de nuevo, vamos a hablar nosotros de frenos, digamos, que tienen que ver con la historia del automóvil, ¿sí? Los primeros desarrollos de automóviles que tienen, digamos, de los cuales Forté, de esos de la década de fines de 1800, ¿sí? Ese tipo de vehículos venían acompañados de un sistema de freno, que es el que está mostrando el autor acá en la figura 7.2, en la cual básicamente estamos conformados, fíjense, por un tambor, como lo muestra ahí el autor, ¿sí? Ese tambor es el que está unido a través de los espárragos, esos que ven,
y están unidos a la rueda. Es decir, que todo el movimiento que le imprima la rueda de movimiento giratorio se lo va a transmitir directamente al tambor. Es decir, que de los dos elementos estos que decíamos, que teníamos un fijo y un móvil, en el caso del sistema de freno, justamente en este sistema de freno de tambor, el tambor mismo era el elemento giratorio. Mientras que la parte fija de este sistema de freno lo tenemos en forma de dos zapatas o dos medialunas, ¿sí? Que están normalmente alojadas en el interior de ese tambor, ¿sí? En donde de alguna manera esas zapatas fijas van colocadas, ¿no es cierto?, dispuestas en forma de media luna en el interior del el tambor propiamente dicho. Entonces, ¿cómo actúa este sistema de freno? Fíjense que abajo ven que tiene una leva que dice ahí. Esa leva era la que conectaba, ¿no es cierto?, directamente con el pedal del freno del vehículo, de ese forado, de ese forte. Y a través de ese pedal se conectaba como si fuera un mando mecánico, como si fuera una varilla metálica, ¿sí? Unía directamente a una leva que a través de girar esa leva, ¿no es cierto?, provocaba que se apoye el otro extremo de la media luna en el punto C, en el punto de rotación C, y provoque la apertura o la separación de la zapata A y la zapata B respecto de la leva, haciendo que en esa separación, ¿no es cierto?, y al tener muy poca distancia respecto del tambor, provoque justamente el rozamiento de la zapata A y la zapata B contra de las paredes del tambor y provoque la fricción y el frenado correspondiente. ¿Sí? Entonces, ¿qué característica tenía esto? Básicamente la primera limitación o el inconveniente que tenía era justamente el hecho de que al estar encerradas, ¿no es cierto?, las zapatas en el interior del tambor, y al provocar justamente la elevación de temperatura por el rozamiento, por la fricción, ese calor era muy difícilmente que pueda ser evacuado, ¿no es cierto?, del interior, es como que quedaba encerrada. Y en determinadas circunstancias de conducción, cuando era muy solicitado el sistema de freno, ese calentamiento, al ser difícil de evacuar, provocaba que justamente perdiera eficacia por sobrecalentamiento y por difícil evacuación del calor de la parte interior, ¿sí? ¿Qué es importante tener en cuenta en este sistema de acuerdo a las zapatas estas que yo, digamos, que tengo en las zapatas A y zapata B? Que mucho incluso tiene aplicación en los vehículos, en las motocicletas de baja cilindrada, lo habrán podido ver en algún momento, ¿no es cierto? Normalmente ese tipo de sistema o sea, las motocicletas de baja cilindrada que no tienen sistema de freno a disco, tienen necesariamente este sistema, esta disposición de frenos por tambor o por zapatas, que normalmente se conoce, ¿sí? ¿Qué característica principal tiene esto? Fíjense. Tengo dos zapatas, ¿no es cierto? Que en este caso, fíjense, en el caso de la figura 1, a diferencia de la figura que vimos anteriormente, cada zapata tiene en su extremo C un punto de apoyo, punto de pivoteo. Puede ser que tenga un único punto C, como en el caso por ejemplo, un único punto C en donde los extremos de las zapatas descansan en ese punto y el punto de apertura lo da la leva L. O puede ser que cada zapata tenga su propio punto C de pivoteo, ¿sí? Y que en el otro extremo tengan la leva, ¿no es cierto?, como tal cual la habíamos descrito anteriormente, ¿sí? Supongamos que tengo el caso de la figura 1, tengo un giro ya determinado, ¿no es cierto?, en este caso un giro antihorario para el caso de la figura 1, y van a ver que van a aparecer al momento de comenzar a rozar, ¿sí?, y teniendo en cuenta el sentido de giro otorgado a la parte giratoria del freno, van a ver que el comportamiento que van a tener cada una de las zapatas va a ser completamente distinto. Fíjense, en esta zapata, en la zapata A, ¿qué va a aparecer? Va a aparecer que el giro del tambor, este giro del tambor que tengo acá, va a encontrar a la zapata de punta. ¿Por qué? Porque va a pivotear en este punto, ¿sí? Y con una leve acción de L de separación, voy a ver que van a aparecer acá componentes en cuanto al rozamiento, ¿sí? Van a aparecer componentes acá de fricción que van a hacer de alguna manera que sobre la zapata A se provoque una suerte de autofrenado. Es como que a la zapata inicialmente le dimos un pequeño envión inicial por separación de la leva L,
y que solita, ¿sí?, se va a autofrenar, se va a friccionar contra el tambor giratorio. Mientras que la zapata B, por el contrario, por disposición de giro y de componentes, ¿sí?, va a tratar de tener componentes que tiendan de alguna manera a oponerse a la fricción, ¿no es cierto?, contra el tambor. Es por ello que justamente me van a aparecer a partir de este concepto dos tipos de zapatas. Una que se va a llamar primaria y otra que se va a llamar secundaria. ¿Mm? Mientras que la primaria tiene una suerte de autofrenado, ¿mm?, mientras que la otra no. ¿Mm? Va a tender a alejarse del punto de frenado. ¿Mm? Y es a causa de esto que en este tipo de frenos voy a ver físicamente que la zapata primaria, la que tiene el efecto autofrenante por las componentes de fricción que se generan al momento de entrar en contacto la parte giratoria con la fija, voy a tener un desgaste que normalmente es de 3 veces, ¿sí?, mientras que el desgaste de una vez. Es decir que, mientras que cuando yo vaya a hacer la reparación de este sistema de freno por desgaste, reposición de las zapatas de freno y demás, visualmente yo voy a ver que una está más gastada que la otra. Tiene mayor desgaste. ¿Cuál va a tener mayor desgaste? La que tiene la función de autofrenado, es decir, la zapata primaria. ¿Sí? Mientras que la secundaria tiene un desgaste mucho menor que la otra. ¿Sí? ¿Y qué pasa si yo ahora, en vez de considerar ese giro, considero un sentido de giro contrario? ¿Qué va a pasar con las zapatas? ¿Qué comportamiento van a tener ahí en ese caso? ¿Van a seguir siendo la A primaria y la B secundaria? ¿Qué les parece? Yo creo que Invertiría, se ¿o va a no? invertir los roles. Exactamente. Al cambiar el sentido de giro, la función que va a comenzar a realizar por esto de las componentes y cómo las encuentran, si de frente o no al sentido de giro, es indudable que ahora, para el otro sentido de giro, la zapata B, que antes era secundaria, ahora va a tratar de, transformarse de alguna manera en autofrenada, en una zapata primaria. Mientras que la A, que antes era primaria, al cambiar el sentido de giro, ahora se va a transformar en secundaria. ¿Sí? ¿Se ve eso? ¿Se entiende? Quiere decir que, fíjense, hagamos el siguiente ejercicio. A ver, por acá vamos a poner así, ruedas delanteras. Por acá vamos a poner ruedas traseras. Un pequeño cuadrito vamos a intentar armar, ¿sí? En esas ruedas delanteras y traseras vamos a ver acá que se va a llamar sentido de giro. Entonces decíamos, el primer caso que habíamos analizado era con un sentido de giro antihorario, ¿no es cierto? Un sentido de giro antihorario, en donde las ruedas delanteras, supongamos que yo tenga para ese sentido de giro, voy a tener zapata A y B, ¿no es cierto? Para la zapata A, el sentido de giro era, primaria, y la B se comportaba como secundaria, ¿no es cierto? Para ese sentido de giro. Vamos a ver ahora, por ahora no, lo vamos a borrar esto para que no nos confunda. Ruedas. Vamos a analizar sobre una determinada rueda, ¿no es cierto? Entonces, la rueda delantera, para un sentido de giro, una zapata se va a comportar como primaria y otra como secundaria, ¿sí? Y cuando yo cambie el sentido de giro, dijimos que la zapata que antes era primaria se va a comportar ahora como secundaria y la que antes era secundaria se va a comportar ahora como primaria. ¿Sí? Eso es lo que dijimos hace un momento. Si nosotros consideramos que el desgaste de una primaria respecto a la secundaria sigue siendo 3 veces, según el factor que dijimos hace un momento, podemos considerar que la potencia de frenado es directamente proporcional al desgaste. Y podemos atribuirle, por ejemplo, si hablamos de unidades de frenado, 3 unidades de frenado a la zapata primaria y una unidad de frenado, ¿no es cierto?, a la secundaria. Por esto de que desgasta 3 veces más que la otra. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí más o menos cuál es la idea? Sí, profe.
Quiere decir que, ¿cuál va a ser el efecto total que voy a tener en esa rueda? Frenando una como primaria y otra como secundaria. El efecto total va a ser, ¿cuántas unidades de frenado? 3 más 1, o sea, 4 unidades de frenado. Porque una va a estar como primaria y otra como secundaria. El aporte total de frenado va a ser 4 unidades de frenado. ¿Sí? Igual a 4 unidades de frenado. Listo, perfecto. Buenísimo, borramos esto. Cambiamos ahora el sentido de giro. Estamos en este caso. ¿Sí? Analicemos este caso. Le cambio el sentido de giro. La zapata que antes era primaria, ahora va a ser secundaria. Y la que antes era secundaria, ahora va a ser primaria. ¿Qué pasa con las unidades de frenado? Esta secundaria de acá, ¿cuántas unidades de frenado va a tener? Una. Una unidad de frenado. Y esta primaria me va a frenar como 3. Efecto total, 4. ¿Frena igual en un sentido que en otro? Sí. Sí. Sí, frena igual, porque tengo las mismas unidades de frenado. 4 en un sentido y 4 en otro. ¿Está? Buenísimo. Eso supongamos que sucede para las ruedas delanteras. Hagamos un análisis similar para el caso de las ruedas traseras. Y ahora les propongo un ejercicio un poquito más complicado. Es decir, ¿qué pasa con las ruedas traseras con el bloqueo? ¿Qué dijimos? Que la situación más peligrosa es cuando se me produce el bloqueo acá en estas ruedas, ¿no es cierto? Quiere decir Sí, entonces profe. que yo tengo que lograr de alguna manera, que tenga mayor potencia de frenado. ¿En dónde? ¿Adelante o atrás? Adelante. Ajá, porque de última, si se me bloquean las de adelante por tener mayor potencia, no importa, yo sé que no me pasa nada, ¿no es cierto? ¿Ah? Entonces, a este análisis vamos a hacer lo siguiente, fíjense. A este lo corro para acá. A este lo corro para acá. ¿Sí? Entonces, supongamos que yo logré en las ruedas traseras esta potencia. Para un sentido de giro y para otro. ¿Estamos? Vamos con las ruedas delanteras. Yo sé que me puedo dar el lujo, desde el punto de vista de diseño del sistema de freno, de otorgarle más de 4 unidades de frenado acá. ¿Qué dicen ustedes? ¿Estoy del lado seguro? ¿Así? Si yo logro más potencia de frenado en las delanteras que en las traseras. Sí. Sí. Porque de última, las que se me van a bloquear, de última, van a ser estas. De última. Y si se me bloquean las delanteras, yo sé que no tengo mayor inconveniente. El problema lo tengo acá, situación de bloqueo acá. ¿Sí? Entonces, no, listo. Yo sé que, supongamos de que pueda lograr, fíjense lo que les planteo, supongamos de que pueda lograr esta condición de acá. Si yo diseño, supóngase que tienen la suerte de recibirse como ingeniero electromecánico, se reciben y al otro día los llaman de Renault, y los convocan para formar parte de un equipo de proyecto que está por diseñar un sistema de freno para un nuevo vehículo que está por salir al mercado. Y los ponen en un equipo de diseño del sistema de freno. Ustedes nuevitos, recién recibidos ingenieros, se van a acordar de que el ingeniero Heredia en algún momento, ¿no es cierto?, cuando estuvieron en la clase de freno, les dijo que la posibilidad de poder otorgar mayor potencia de freno adelante que atrás, porque pensar en mayor potencia atrás era riesgoso por la situación de bloqueo. Dios quiera que se acuerden eso en algún momento cuando los convoquen, ¿sí? Entonces, les pregunto, ¿podría caber la posibilidad de diseñar algo que me dé esta condición, que de nuevo voy a estar del lado seguro? No sé, dejemos un poco la imaginación, dejemos volar un poco la imaginación. Fíjense, ¿qué pasaría si yo hago esto? ¿Voy a tener más frenos adelante? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí, ¿no es cierto? Borramos acá. Supongamos que adelante yo diseño un sistema de freno de manera que tenga esto.
Por lo tanto, voy a tener mayor potencia de frenado adelante que atrás. Por lo tanto, el vehículo que yo diseñe va a ser espectacular. Desde el punto de vista de seguridad, una maravilla. ¿Y se podrá lograr esta condición que yo me alocadamente propuse? ¿Qué Si se la me leva ocurre? vela hablo del otro lado, Ajá, ¿cómo tendrían que actuar las zapatas para lograr esto? la zapata A abrirse de un lado y la zapata B del otro. Ajá, o sea, que hacerla funcionar a las dos, ¿cómo? A las dos, igual que la A en las ruedas traseras. Ajá, sería primaria o secundaria. Primaria. Eso, me gustó. Yo voy a tener dos zapatas, voy a seguir teniendo la A y la B. Nada más que a una la voy a hacer actuar como primaria para un sentido de giro y, y ver la posibilidad, si yo tengo la posibilidad de hacerla funcionar como primaria a la otra, estoy de 10, porque sé que Podría esta ser, me profe, ponerle otra leve accionadora, pero abajo. Entonces ya actuaría como primaria. La zapata Eso, B. eso, por ahí viene, muy bien. A y B, primaria, primaria. Y el auto que yo diseñe les puedo asegurar que va a andar bien, desde el punto de vista del bloqueo, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se va entendiendo más o menos la idea? Ahora, Sí, yo les profe. pregunto, yo les pregunto, marcha, ¿qué va a pasar cuando este auto marche? Supongamos que este sentido de giro sea para un vehículo que marche adelante. Para lo cual yo a este cuadro lo tengo que modificar así, fíjense. Lo corro para acá. Yo ya logré diseñar mi auto, que es este, ¿sí? Es este. En las ruedas delanteras voy a tener esa potencia de freno, esa unidad de frenado. En las ruedas traseras voy a tener 4 unidades de frenado. Y que a esto lo voy a diseñar, ¿no es cierto?, para un sentido de giro que va a ser cuando el vehículo marche hacia adelante. Pregunta del millón. Todo muy lindo. Hasta acá, besos, aplausos, felicitaciones. Pero ¿qué va a pasar cuando el vehículo marche hacia atrás? Y acá viene lo lindo. Se invertiría. A ver, veamos. En las ¿Qué delanteras no pasa con tendría esto? dos unidades de frenado. Ahí está. A ver, esta zapata A, que es primaria para una marcha, ¿qué va a ser para el sentido inverso? Secundaria. La zapata B, que es primaria acá, le cambio el sentido de giro, ahora se va a comportar como secundaria. ¿Cuántas unidades de frenado? Una. Estoy hablando de rueda delantera, ¿no es cierto? Efecto total, ¿cuánto? 2. Vamos a las ruedas traseras. Esta que es primaria, ¿qué va a ser ahora en el sentido inverso? Secundaria. Secundaria. Y la secundaria pasa a ser primaria. Secundaria frena 3, mientras que la primaria frena como 1. Efecto total, 4. Pero ahí no seguiría estando bien igual, porque las que estarían adelante serían las traseras. Si va el auto marcha atrás, digamos. Si el auto va a marcha atrás, las ruedas traseras son las que van adelante. Exactamente. Una es esa. O sea, que en la marcha atrás del vehículo, las ruedas traseras, que son estas de acá, las ponemos acá, ruedas traseras, son las que van adelante del vehículo en la marcha atrás y son las que tienen mayor potencia de frenado. Mientras que en marcha atrás, las delanteras pasan a ser ruedas traseras y tienen menor potencia de frenado. ¿Sí? ¿Lo ven a eso? Sí, profe. O sea, estaría bien lo que hicimos, no metimos la pata, digamos. Y yo digo que estamos perfectos. Nos ponemos un 10 entonces, ¿ah? Un 11 si es posible. Bueno, Aparte, marcha atrás vamos despacito. es que ahí está el otro tema, justamente lo acabas de mencionar. ¿Cuáles normalmente las velocidades que manejamos cuando el vehículo va hacia adelante?
Y si hablamos de un vehículo que está en ruta y estamos hablando de velocidades que están levemente por encima de, no sé, digamos, por ejemplo, un valor 100 kilómetros por hora. ¿Cuáles son las velocidades que podemos llegar a manejar con un vehículo en marcha atrás? 10, 20 como mucho. Exageremos, 30 kilómetros por hora, una locura, pero digamos 20. Entonces, fíjense, de alguna manera, que no solamente con el hecho de, al invertir el sentido de circulación del vehículo y demás, cómo se me transforman las primarias en secundaria, secundaria en primaria y demás, sino que de alguna manera es insignificante desde el punto de vista de la velocidad puesta en juego en cuanto a desplazamiento del vehículo en un sentido y en otro. Por lo tanto, si ustedes me presentan como parte del proyecto de diseño del sistema de frenos de la Renault que les acababa de mencionar recién, y me presentan este proyecto, yo desde ya se los apruebo. Desde ya se los apruebo. ¿Sí? ¿Se entendió un poco la idea esto del jueguito de las UF y cómo es y cómo seleccionar y todo? ¿Sí? Sí, profe. Y esto que alocadamente pensamos y dijimos, y bueno, y está perfecto, sí, lo hacemos a las dos primarias y demás. ¿Tendrá posibilidad? Incluso uno de ustedes lo mencionó. Existe la posibilidad, colocando dos levas, digamos, ¿no es cierto?, en ambos extremos, o bien como, una vez que me deje acá, que se está guardando la figura, pero acá vamos a ver que existe la posibilidad desde el punto de vista, ya hablando de un sistema de freno más, un poco más moderno, un poco más reciente en el tiempo, en la cual estos mandos mecánicos a través de levas, que como dijimos, se utilizaban los vehículos de los primeros desarrollos, Ford, Forte y demás, hoy por hoy ya se pasa a mandos hidráulicos, que es lo otro que vamos a ver también, los distintos sistemas de mando para los sistemas de freno. Fíjense que acá A y B dejan de ser levas mecánicas, de accionamiento mecánico, como habíamos dicho, y pasan a ser cilindros, pequeños cilindros hidráulicos, ¿sí? Pequeños cilindros hidráulicos que comandan, ¿no es cierto?, cada uno de ellos a sus zapatas. Y de acuerdo a la disposición y a cómo se los conecte, van a transformar justamente para el sentido de movimiento que a mí me interesa, que es controlar, mayor control por la velocidad puesta en juego, que como dijimos es con vehículos desplazándose hacia adelante. En ese caso, ponerlos adecuadamente para que actúen en forma primaria ambas zapatas, ¿no es cierto?, para vehículo hacia adelante. Mientras que al transformarse en vehículo marcha atrás, al invertir el sentido de giro, yo sé que de alguna manera se van a transformar en secundaria, pero por las velocidades, más que todo puestas en juego en vehículo en retroceso o en marcha atrás, deja de ser significante ese concepto, ¿sí? Entonces, de nuevo, ¿existe la posibilidad física? Sí existe la posibilidad física, lo muestra el autor en esta figura 7.5, justamente esto, ¿no? De transformar o de considerar en un sistema de zapatas de este tipo como ambas zapatas primarias. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Preguntas, consultas, dudas? Bien, profe. Bueno, excelente. Bueno, por la disposición acá tienen en corte cómo funciona esto de la zapata y demás. Fíjense cómo queda encerrado, ¿no? El calor generado se concentra tanto y no tiene posibilidad de extraer de manera tal que justamente esto, ¿no? Las potencias de frenado puestas en juego en este sistema de freno se ven limitadas, ¿eh? Tienen un límite natural en la cual más allá de eso y ya tengo que pensar en otros sistemas de freno, que es el sistema de disco, que es el que vamos a ver después, con posterioridad, ¿sí? Que tiene su base, digamos, de diseño en base a lo que se conoce como algo tan simple y elemental como es el caso de los frenos de las bicicletas, ¿sí? Pero eso ya lo vamos a ver más adelante en la próxima clase, ¿sí? Entonces, hasta acá, un poco la idea era que veamos justamente el hecho de los dos sistemas que están disponibles para uso en automóvil, comenzar estudiando este sistema de frenos a disco o tambor, que como habíamos dicho, era el que venía acompañando a los diseños de los principales, de los primeros vehículos de la fines de 1800. Bien. Si no tienen dudas, no tienen consultas respecto de la parte esta que acabamos de ver, permítanme mostrarles algunos videitos que les puede llegar a
a interesar, creo yo. A ver, veamos. Uno de los videos tiene que ver acá, lo tenía acá. Esperemos que se pueda ver y oír bien. A ver, denme un segundo que no está tomando. ¿Estoy conectado? ¿Me están escuchando ahí? Sí, profe. Bien. Tengo algún problemita de conexión, denme un segundito. Mientras se conecta eso, vamos a probar este otro. Lo tenía acá, en este. Bien, ¿qué vamos a ver en este video? En este video vamos a ver del sistema de freno que vamos a ver en la clase que viene, ¿sí? Adelantándonos un poquito, que es el otro sistema de freno que se utiliza. Uno es el que vimos hoy, zapata de disco y tambor, y el otro es el de, frenos de zapata y tambor, y el otro es el freno de disco. En este freno de disco, que normalmente es el que se utiliza mayormente cuando tengo mucha potencia de frenado y que tiene sus ventajas, ya vamos a ver, una de ellas es el hecho de que al no estar encerrado, como el sistema que acabamos de ver, se puede provocar de alguna manera una mayor evacuación del calor y en forma más rápida porque gran parte del disco, digamos, permanece, ¿no es cierto?, al aire libre, favoreciendo justamente esto de la evacuación de calor. Lo que vamos a ver en este video es justamente un ensayo de laboratorio de un freno, digamos, de alta performance, como es en el caso de Bugatti, ¿sí? Bugatti es una fábrica, digamos, de alta gama, de vehículos de alta gama, en las cuales, por ser justamente desarrolladora, tiene una planta bastante grande, ella misma es la que se fabrica sus propios frenos, y no como, por ejemplo, no sé, Fiat o Renault, que son fábricas de menor envergadura, en donde se habla, por ejemplo, del sistema de frenos, y bueno, acude a un tercero, a un fabricante externo, digamos, a la empresa, para que le provea todo su sistema. En este caso particular, el mismo Bugatti, la misma empresa Bugatti es la que desarrolla un freno de carbón, digamos, y que, bueno, tiene la posibilidad de mostrarle un video cómo es que se ensaya. Así que los invito a que veamos junto el video. Vamos a ver si se ve y se escucha bien. A ver, no era esto lo que quería mostrarle. Ahí vamos, de nuevo. Dígame cómo se ve, se escucha. Muy bien, profe. ¿Se escucha bien o no? ¿O perdí el contacto? Hola, hola. Bien, se escucha bien, Se profe. escucha bien. Me escucho bien. bien, profe, está bien. Bien, bien, bien. Perdón. Ahí vamos entonces. Esos son los parámetros que van a empezar a medir ahí en el banco de prueba. Velocidad y temperatura.
¿Y qué les pareció? Muy bueno, profe. Muy bueno, profe. Interesante, ¿no? Impresionante el color que se pone casi blanco del calor a veces. Pero Y da vieron la hasta miedo temperatura, las ¿no? revoluciones que levanta también. Es que en realidad no son las revoluciones, si ustedes se fijan Son bien, son kilómetros. Son exactamente. kilómetros. Hasta Se hace. 400, 390 y algo, decía ahí. Bueno, no sé si notaron, pero vieron cuando, digamos, cuando comienza el ensayo, comienza a acelerar, le lleva un cierto tiempo hasta llegar a esa velocidad. ¿Eh? Y ahí están, Sí, digamos, simulando lo que es la potencia puesta en juego por el motor hasta lograrlo llevar a esa velocidad máxima. ¿Mm? Y Profe, y en después, esos cuando actúa simuladores, la fase de frenado, cuando está al máximo la potencia puesta en juego en el freno, no sé si compararon o tuvieron en cuenta el tiempo que le demora en bajar la velocidad. ¿Lo notaron a eso? sí, 2 segundos, 3 segundos y ya casi se detenía. Exactamente. Entonces, eso es un poco lo que queríamos mostrar, lo que quería mostrarles al comienzo, ¿no? ¿Cuál es la potencia puesta en juego en un sistema de freno para, digamos, lograr su cometido, ¿no? Y ahí, bueno, quedó claramente el tema de justamente de ver cómo la fuerza esta de rozamiento se transforma en altísima temperatura, ¿no? Nada más que acá, bueno, en este caso, me adelanté un poquito de lo que vamos a ver la clase que viene, que es el otro sistema de freno por frenos a disco, digamos, que es el ensayo que hace, en este caso, la empresa esta Bugatti, ¿sí? ¿Les gustó el video? profe, y Bueno, también, profe. también contemplan el Está peso del bueno, profe. vehículo. Mm. ¿Cómo? Perdón, no te escuché. También contemplan el peso del vehículo en esos simuladores. En ese simulador, básicamente lo que pasa, digamos, digamos, se basa el ensayo se basa justamente en el fundamento de la existencia del sistema de freno. La existencia del sistema de freno, lo que a vos te interesa es contener la velocidad a través de un elemento fijo, que era esa mordaza, ese elemento que traía en la valija con las 4 pastillas de freno, que ya lo vamos a ver en la clase que viene, pero son los elementos, todo ese conjunto es la parte fija, digamos, del sistema de freno. Y la parte giratoria es el disco de freno, que de nuevo digamos, va junto, forma parte de alguna manera o toma la señal de la rueda, de la velocidad de desplazamiento de la rueda, y que toda la velocidad de giro que realiza la rueda la tiene el disco. Entonces ese es el principio. Parte giratoria, parte fija, y toda la potencia en tratar de contener o detener a ese movimiento, digamos, giratorio que yo tengo. ¿Sí? Claro, Ese es un pero se poco debe contemplar también la inercia que lleva el vehículo en movimiento. Es que en realidad, digamos, la inercia te la va a determinar a vos también lo que es la partida o la detenida, ¿sí? A ver, la inercia va a venir puesta en juego, sí, es cierto, en la potencia. Por eso es el tamaño que vos tenés de la... No es lo mismo, digamos, un disco de freno y un Bugatti que puede llegar a tener 3 toneladas o 3 toneladas y media contra un vehículo que de los que estamos analizando nosotros en los prácticos, que está en torno con suerte, a 1 tonelada, 1100 Profe, kilos una como máximo. pregunta. Sí, El diámetro del disco también ayuda, ¿verdad? sí, porque el Sí. diámetro de disco justamente tiene que ver con eso, ¿no? Con el tema de las potencias, ¿eh? La potencia de fricción, el mu por n, digamos, depende justamente de la superficie de fricción que vas a tener, El otro día estaba viendo, profe, que ¿sí? algunos Bugatti ahora traen ya un diámetro de 32 Así que bueno, centímetros estoy de tratando de disco. ver si... ¿Cómo? Que ahora los últimos Bugatti traen un disco de 32 centímetros de diámetro. Ajá, bien. Sí, sí, es impresionante lo que se logra Y en ese caliper de tipo de... 6 pistones, profe. Claro, exactamente, para tener mayor fuerza de rozamiento. Bueno, acá logré el video. A ver, denme un segundo. Ahí lo comparto. Pantalla de nuevo. Ahí logré enganchar el videito que quería mostrar. Un segundito. Ahí vamos. Tengo acá. Entonces, vamos a ver secuencias, imágenes de vehículos de competición en fase de frenado a máxima exigencia, en donde, fíjense, de alguna manera, esto, ¿no? De lo que hablábamos, de cómo de evitar el bloqueo y de última, si tengo que elegir, que se me bloqueen las de delante y antes que las de atrás para seguir teniendo, ¿no es cierto?,
la conducción y el mando en cuanto a la trayectoria del vehículo, y no que el vehículo comience a girar loco, digamos, alrededor de su eje y provocar una situación, digamos, de trompo, digamos. Fíjense ahora. ¿Y? ¿Se vio? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, fíjense, a pesar de que iban bloqueadas la rueda delantera, el piloto prácticamente no lo sacaba de digamos, de su trayectoria de circulaciones, seguía teniendo el mando, a pesar de que las ruedas estaban bloqueadas, ¿no? Pero las ruedas traseras siempre, fíjense que en todo, tratando de que esté mínimamente rodando, sin el punto de bloqueo, ¿no? Mientras se den esas condiciones, el piloto no va a tener ningún tipo de inconveniente en seguir digamos, corriendo, ¿no es cierto? Seguir teniendo él el mando del vehículo. Bueno, dejamos de grabar un ratito.